Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gran honor nuevamente estar hoy jueves 17 de diciembre del año 2020. Un año bastante especial para todos los seres humanos en este planeta Tierra, donde nos ha tocado vivir muchas situaciones que de alguna manera pues han sido duras, pero también nos permiten fortalecernos como seres humanos, como profesionales, etcétera. Y el día de hoy en este programa de 100 Líderes en Resiliencia tenemos un invitado especial, un gran amigo, promotor de la resiliencia en Ecuador, que yo admiro mucho también por su coraje, su valentía, por todo el trabajo que ha desarrollado durante tantos años, desde el voluntariado, desde el trabajo con gobierno, desde el trabajo del sector privado y apoyando a las comunidades, apoyando a organizaciones. Y yo quiero presentar a mi gran amigo Wilfrido Rosales. Buenas noches, Wilfrido. ¿Cómo estás, Henry? Muy buenas noches. Gusto saludarte desde acá, esta tierra caliente, igual que tu tierra, Cali, Guayaquil. Así que muchas gracias por esta invitación. Realmente es un honor estar en tu programa y ser parte de estar considerado entre esos 100 líderes de la resiliencia. Y he visto algunas excelentes entrevistas y ser parte de ese grupo, gremio, como lo quieras llamar, o ese apostolado de esta gente que trabaja de manera permanente en pos de la comunidad, en buscar un enfoque mucho más amplio dentro de su territorio y pedir que siempre se lleve un buen gobierno y que se haga una correcta gobernanza. Ese es nuestro objetivo hacia donde nos encaminamos. Muchas gracias, Wilfrido, y aprovecho esta oportunidad antes de empezar y entrar en materia con nuestro gran invitado de hoy, que precisamente cerramos el año con broche de oro con Wilfrido Rosales, un gran líder en resiliencia, pero queremos enviarle un saludo muy especial a Héctor Paz, director de Epicentro, general de Epicentro a nivel de América Latina y el Caribe, y a todos los epicentros, ¿no? Estamos hablando de Epicentro, un saludo para la maestra Gloria Bracci en Argentina, para Denis Bonilla en Salvador. Bueno, en Ecuador también tenemos este gran líder que también dirige el programa de Epicentro en Ecuador, que es Wilfrido Rosales, y que hoy vamos a estar como, él va a estar ahí en el asiento de entrevistado y en el cual vamos a dialogar. Sé que el año que viene Wilfrido entra con mucha fuerza para desde Ecuador hacer invitación a todos los líderes en resiliencia también para hablar de estos temas. Saludar a todos los epicentros también en México, a todos los estados de México que están haciendo una gran labor de democratizar el conocimiento en la protección civil, la gestión del riesgo y la resiliencia. Y ahora vamos a entrar entonces en detalle en materia, en este programa de ciencia y resiliencia, el último del año. Este va a ser el último del año. Iniciamos el año 2021, el día 14 de febrero, con una gran entrevista, una gran entrevistada de Colombia, que ya pronto la conocerán, ya haremos la publicidad. Y vamos a preguntarle entonces, Wilfrido, cuéntanos un poco, ¿quién es Wilfrido Rosales desde lo humano, desde lo profesional? Cuéntanos. Bueno, Wilfrido Rosales es un ser humano que ha estado involucrado en los temas del mundo de las emergencias desde que tenía 15 años. Desde que tenía 15 años me involucré en el tema de las emergencias y lo hice desde el grupo de los Scouts. Y a los 10 años participaba en los Scouts, pero a los 15 años en mi ciudad, Guayaquil, hubo una gran inundación y tuvimos que los grupos Scouts unirnos a los cuerpos de bomberos y a las Cruces Rojas para ayudar. Así que nuestro trabajo era parquear los botes, cargar algunas cosas, unos bultos, que eran vituallas. Y ahí iniciamos ese mundo de trabajar en el tema de la emergencia, ¿no? Luego, a los 19 años ingresé al tema de los bomberos de Guayaquil y estuve trabajando 10 años como voluntario del cuerpo de bomberos de la ciudad de Guayaquil. Obtuve el grado de teniente, mira, oficial de plana mayor del cuerpo de bomberos y era parte del equipo de instructores de la Academia de Bomberos Gabriel Gómez Sánchez de Guayaquil, donde te puedo decir que el cuerpo de bomberos de mi ciudad alimentó mucho el tema de capacitación a nivel de exterior, ¿no? Conocí Colombia, estuve en Chile, estuve en Perú capacitándome, en Argentina estuve capacitándome
Y eso pues sirvió como fortaleza para luego entrar a trabajar al cuerpo de bomberos como personal pagado de la institución. Personal pagado de la institución, y con algunos también me vinculé muchísimo con gente de OFDA, teníamos amigos con gente de OFDA y estuve trabajando en algunas certificaciones como instructor de estos programas, ¿no? Facilitador en el tema de búsqueda y rescate, que es mi pasión, siempre he sido un respondedor en esa línea. Entonces estuve trabajando como instructor del área de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, incluso tuve la oportunidad de estar 3 veces en Bogotá, trabajando en algunas simulaciones invitadas en los escenarios que habían armado la ciudad. Y pues fue un gusto aprender mucho de las técnicas de dirigentes colombianos en este tipo de escenarios, de eventos. Así que mi vida prácticamente se ha desarrollado en el mundo de las emergencias. Entré a trabajar, mi primer trabajo en el tema de las emergencias fue ser operador de emergencia del programa EQ 911, ahora se llama así, pero en ese tiempo se llamaba Fundación 911 y pertenecíamos al sistema telefónico de la ciudad. Éramos operadores de emergencia que teníamos perfiles de oficiales o personal de tropa con muchos años ya en los bomberos y calificábamos para ingresar. Estuve trabajando 4 años de operador, te cuento ahí, operador de emergencia, recibía las llamadas, e incluso como abajo era una estación de la Junta Provincial del tema de voluntariado de protección civil, abajo habían ambulancias y a veces no habían respondedores y entonces la emergencia era cercana y también teníamos que hacerle de paramédico, de conductor, terminé manejando una ambulancia una ocasión, ¿sí? Y entonces trabajé 4 años ahí la Fundación 911. Incluso recuerdo que en todo nuestro equipo, y hay una mención ahí, como uno de los mejores equipos en el tema de respuesta, ¿no? Y luego de eso me fui a trabajar al puerto marítimo de mi ciudad, porque necesitaban de bomberos y entonces yo me fui a trabajar como bombero pagado a la instalación del puerto marítimo. Pero en ese tiempo el programa de auxilio inmediato te pedía que para mantener tu plaza laboral tenías que ingresar a la Universidad Estatal de Bolívar, y es en ese año, en el año 2000, me vinculo con la Universidad Estatal de Bolívar para que nos certifique como operador de emergencia. Entonces tenías que hacer un curso de 1 año y te certificaban de operador de emergencia, pero eso también te servía como un preuniversitario para que tú ingreses luego a la carrera. En ese tiempo era solo una licenciatura en temas de gestión de riesgos de desastre. Así que yo ingresé a eso para calificarme, y luego con esa calificación también me permitió trabajar en el puerto marítimo, que te digo, como bombero y como analista de riesgo, un analista de riesgo ahí. Estuve trabajando 1 año y luego viene mi vinculación con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, donde yo solicito una plaza de trabajo. Hablo con el coronel Jaime Cucalón me facilita la plaza de trabajo para ingresar como paramédico, y entonces me vinculo a esta noble institución que me siguió preparando, ¿no? Nunca el Cuerpo de Bomberos dejó de prepararme por los niveles de respuesta. Estaba vinculado mucho en temas de rescate vehicular, estaba vinculado mucho en temas de respuesta prehospitalaria, y prácticamente esas eran mis líneas de fortaleza, que eran líneas mucho más técnicas en el tema de ser un respondedor simplemente apagafuego, ¿no? Entonces estuve ahí vinculado y por situaciones laborales y familiares dejé el cuerpo de bomberos para poderme dedicar a la academia, ¿no? Entonces saqué mi título de tecnólogo en el año 2007, tecnólogo en evaluación de desastres, y me me convertí prácticamente en el primer funcionario que tenía el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil profesional en la línea, ¿no? Eso es muy importante. En la línea, o sea, era el primer cargo que había que tenía un título de una tecnología en tecnólogo de evaluación para desastre, y era bombero. Eso siempre lo tendré en mente, saber que pude trabajar por una institución que hoy enfoca muchísimo el nivel profesional,
que partió, que fue base fundamental para que los bomberos comiencen a profesionalizarse en el país y para que la ciudadanía también exija de que todo respondedor debía mantener niveles de tercer nivel académico, cuarto nivel académico y que se preparen. O sea, el tema es de que la carrera como bombero es tan técnica que tú tienes que tener muchísimo conocimiento de matemática, de física, de química, ¿sí? Entonces, de relaciones antropológicas, tienes que conocer antropología para tratar a la persona en crisis. O sea, el bombero es un profesional de altísimo nivel y es una de las profesiones de alto riesgo y entonces toda la persona que es bombero, pues para mí es realmente una persona de alta estima. Pero Entonces, cuál, mira, el, el, bien, el- perdón, te interrumpo ahí porque está muy interesante la historia y vamos a hacer esa parte que has contado digamos, tu profesión, vocación como bombero. Pero ¿de dónde nace esa vocación? ¿Qué inspira a Wilfrido Rosales a volverse bombero? O sea, normalmente yo hago siempre la pregunta porque los que trabajamos en estos temas, pues hubo algún hecho particular, ya sea una cuestión negativa o positiva, que nos llevó digamos, a trabajar en esta profesión. ¿Cuál? En el caso particular de Wilfrido Rosales, ¿qué lo motiva a ser bombero? Y después seguimos avanzando pues en lo que nos estás contando de cómo ha sido tu avance profesional en el tema. mira, el servicio a los demás, el ayuda a los demás. Me vinculé en un ambiente juvenil desde los 12 años. Yo ya era uno de los líderes en los scouts y luego me vinculé con la Iglesia Católica, te cuento ahí, a trabajar en el tema de juventudes y nosotros siempre estábamos ayudando a los demás, o sea, estábamos trabajando desde muy pequeños, te cuento. Recuerdo que a los 11 años hicimos una campaña en el Guasmo, una zona muy, muy pobre de mi ciudad, en el fondo, donde tú puedes encontrar solo unas casas de madera con cartón, así, todavía, Henry. Y nosotros los scouts íbamos a esos puntitos a dejar alimentos que nos obsequiaba que bueno, los líderes los scouters de ese tiempo conseguían y te decían, vamos a trabajar con los niños, pero había un muchachito de 11 años, entonces tú ibas Ajá. con tu canastita y le entregabas a la gente. Y mi madre era una líder comunitaria, o sea, mi madre era una mujer entregada a la comunidad, que pasa todavía altas horas de la noche sirviendo, buscando, viéndole cómo le solucionan los problemas a los demás. Nuestra vida fue entregada al servicio de la gente y a pesar de que a veces no teníamos, buscábamos los medios para tener para nosotros y para los demás. Y entonces siempre me nació ese tema del servicio. Y entonces cuando yo era adolescente, yo quería ser oficial de policía. Inicialmente te digo, yo quería ser un oficial de policía, me encantaba la policía, pero luego me hice oficial de bomberos, ¿no? Y siempre, después que entré a los bomberos, mi objetivo fue entrar a la escuela de oficiales, hacer el curso de oficial y graduarme de subteniente. Y bueno, tuve la oportunidad, estuve un tiempo en la tropa, pero en la tropa incluso ni siquiera la sentí porque pasé a la escuela de bomberos y me honra saber que por, por mis aulas que tenía a cargo, pues pasaron muchísimos bomberos que hoy son oficiales de buena línea, de excelente nivel de respuesta en la ciudad de Guayaquil. Me honra saber que de una u otra forma compartí con estos bomberos. Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, Henry, lo que siempre me ha llamado es el servicio por los demás, el saber de que puedo hacer algo por los demás, aún a riesgo de mi propia vida, ¿no? Y en todo lo que te puedo decir, mira, yo puedo acreditarme en esos 20 años de servicio solamente un rescate, un rescate. Y siempre estará en mi mente de haber ayudado a una familia, y un rescate muy triste, pero que a la larga se vio en temas felices, pero otros murieron y lo que pudimos salvar fue una niña, pero siempre está en mi corazón de saber que en esos años de servicio tuve la oportunidad de hacer algo que alguien lo ve como grandioso. Y siempre digo que mi trabajo como bombero me preparé para eso, me capacité para eso y que no debo ser considerado un héroe, simplemente hacía mi trabajo. Mi trabajo que incluso la comunidad, la sociedad, Guayaquil, los guayaquileños me pagaban para hacerlo
y por lo tanto tenía que hacerlo bien, tenía que hacerlo al mejor nivel, y durante el tiempo que estuve como bombero, siempre mi meta fue responder al mayor nivel, y mi agradecimiento, te digo, hoy hay un oficial, el segundo jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, mi amigo, el coronel Polo Terán, siempre dijo, ¿no? Está Wilfrido, ponlo al frente. Y siempre esa confianza de él, incluso el coronel Jaime Cucalón también, me acuerdo, una ocasión, te digo, estaba en un rescate vehicular, entonces yo estaba metido por la parte de abajo tratando de contener una hemorragia profusa porque esta persona se había metido la palanca en la estructura, Claro. en la estructura intercostal. Y entonces estamos tratando de parar la hemorragia, y entonces yo veo una bota ahí a mi pie y yo la pateo. Digo, pásame unos apósitos. Y entonces cuando se agacha pasándome unos apósitos era el coronel. Y entonces yo, perdón, coronel, disculpe, porque no solo fue la patada, ¿no? ¿No? Entonces, siempre ese punto de decir, cuando estuve en servicio, este es un bombero, aunque carecía de una altura inmensa, el conocimiento técnico siempre estuvo en mí, y créeme lo que, como vayamos avanzando, te contaré, decir, sigo siendo amante del rescate, del riesgo, del peligro, de estar guindado, de estar, a pesar de que estoy un poco pasado de peso, pero de mi vida, de joven, te digo, acá en Ecuador hay una parte que se llama baños, y en baños la gente va a saltar. Entonces yo me pagaban en ese tiempo, ¿qué será? $1, 18, 25 sucres me pagaban en ese tiempo, pero que me hicieron $1, una semana de trabajo en ese tiempo, 17 años tenía, para que yo esté todo el día colocando arneses a las personas que saltaban. Entonces yo iba allá. Entonces a mí me encantaba el riesgo, viví en esa línea y siempre dije, y cuando estuve en los bomberos, mi afán era estar en las unidades de más alto nivel de riesgo, y estuve en las unidades aéreas, estuve a cargo de una unidad que se llama la E4 acá, que era una de las primeras escaleras que tuvimos, y que yo fui su operador. Entonces me encantaba, tenía ahí un gran conductor, un amigo que siempre me apoyó mis locuras, es decir, elévame, 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 elévame nomás, elévame, tranquilo, con el arnés, confía en mí, y bueno, ahí, en ese mundo donde nací, o sea, creo que es lo que me apasiona, es lo que siempre te digo, hasta dejaba las comidas. Me acuerdo una Navidad que un incendio como a las 12:04, 12:05, comenzó justo cuando estaban sirviendo, y mi mamá, ¿cómo te vas a ir? Y quédate aquí. No, no, mamá, ya regreso. Y no regresé hasta como a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, eso fue siempre poner mi servicio a los demás, porque para eso ¿Te formaste? me entrené, me formé, Claro, exacto, Henry. claro. Excelente. Mira, estamos aquí, para los que se conectan a esta hora, 7:25 de la noche en Colombia, 6:25 en México. Pues estamos conversando en este programa de 100 líderes de resiliencia con un gran líder de resiliencia, Wilfrido Rosales, que nos está contando un poco de cómo ha sido su trasegar por la vida, primero como bombero, ¿sí? La vocación de servicio, los orígenes de la motivación que ha tenido. Vemos cómo también la madre de Wilfrido fue un gran referente, porque nos lo cuenta del servicio social, para que tuviera esa, digamos, esa noción y ese trabajo hacia el servicio social. Eh, Cuéntalo, Wilfrido. Bueno, estamos en la etapa de ser bombero, y entonces entra a la universidad en la universidad ¿cómo es que me recuerdas el nombre? Eh, Yo, la Universidad Estatal de Bolívar. Estatal de Bolívar, que tuve la oportunidad ya hace que unos 4 años de estar allá con Wilfrido en un evento muy importante, y un saludo aquí para todas las personas que se han formado en esa gran universidad, porque veo que es la única universidad a nivel de, yo diría, América Latina, una de las pocas universidades que ofrece un Estatal, pregrado estatal, pública, ¿cierto? Que ofrece un sí. pregrado en gestión de riesgo de desastre. Eso es de resaltar, y saludo aquí a todos los egresados de esta gran universidad, porque de alguna manera está haciendo un aporte importante precisamente a los territorios, ¿no? Y específicamente, cuéntanos un poco de esa historia
y de ahí vamos conectando, vamos también conectando y quiero que nos comentes, luego de haberte graduado y todo el trabajo que has venido haciendo, para que lo conectemos con ese evento que ocurrió, el terremoto de hace unos años, eh, donde tú tuviste la posibilidad de participar. Cuéntanos un poco, conectemos con el tema de cómo cuando pasas por la universidad y empiezas entonces a trabajar estos temas y luego se conectas con la resiliencia. Cuéntanos un poco de esto. Claro, mira, estuve trabajando en el 2007, yo saqué mi título de tecnólogo en evaluación de desastres y luego dejé la universidad por el tema de mantenerme en mi línea de trabajo. Necesitaba sostener mi familia y bueno, el cuerpo de bomberos me pedía como exigencia mi presencia en la institución, así que dejé un tiempo. Pero luego por situaciones de trabajo, de vinculaciones con los compañeros que ya habían seguido la carrera y que se habían graduado, con, unos como licenciados en gestión de riesgo y otros comenzaron en la lucha unida de la universidad a buscar el tema de la calificación para la ingeniería. Estoy hablándote del 2009 por ahí. Entonces, ellos se quedaron y ahí hay muchísimos profesionales que incluso son referencias a nivel internacional del país. Y por ejemplo, tuve yo el honor de estudiar, ser compañero de aula, incluso de tesis de el máster Michael Canchón Ayón, que es punto focal acá en el Ecuador como representante de OFDA y que siempre tuvo el apoyo de Colombia este, en su tema de aprendizaje, de formación, de fortalecimiento, para que ahora pueda estar dirigiendo y al frente de estos programas. Entonces, yo me dediqué al tema de los bomberos en mi vida de respondedor, tuve la oportunidad de ahí salir para Colombia, en los eventos de movilizaciones que hicimos, estuve en Argentina, estuve en Chile, capacitándome en temas de búsqueda y rescate, apasionado del tema USAR, entonces estaba haciendo esa situación. Pero luego estuve trabajando en un aspecto de apoyo a la ciudad y es ahí cuando se ve la necesidad de tener un título profesional de tercer nivel como el grado de ingeniería para poder seguir trabajando con estos proyectos. Así que yo me caso, me casé y conversando con mi esposa, le decía lo importante de volver a la universidad. Entonces, decido volver a la universidad en el 2010, ¿sí? Y a trabajar dentro de la estructura del tema de la universidad y así pues estuve trabajando ahí, luego volví, te cuento que volví al primer año porque yo asumía que yo ya era un tecnólogo en evaluación de desastres y debía volver 2 años más a la universidad y me iba a graduar, pero no fue así. Yo, la malla acá te decía que si tú no tienes una continuidad de 2 años, tú debes volver a repetir el ciclo anterior. Pero si tú tienes una continuidad de pérdida de 5 años, tienes que volver a repetir toda la carrera. Así que yo tuve que volver a repetir toda la carrera y por supuesto me homologaron algunas materias en que yo ya había trabajado y para mí fue mucho más suave esta parte porque me homologaban, por ejemplo, matemática, cálculo, física. Y entonces se me hicieron más las materias de sociales y las materias propias de gestión de riesgo, ¿no? Y porque se había ampliado este tema, la universidad había crecido mucho en el tema de investigación con el cambio de malla y pues el enfoque del profesional de ingeniería en gestión de riesgo era mucho más avanzado. Así que entré a trabajar en eso y ahora nos está viendo, te cuento a quien le envió un saludo también, Fernando López, con quien trabajamos en un proyecto en un sector indígena, en la zona de Guaranda, una ciudad acá, donde está la universidad cerca, pero fuimos a trabajar en la parte totalmente rural, donde hicimos un trabajo incluso de análisis histórico que valió para que el municipio conozca esta comunidad. Entonces fuimos a trabajar allá y me vinculo con el tema de poder hacer análisis de vulnerabilidad en esta comunidad indígena, donde nosotros ni siquiera nos podíamos comunicar con los indígenas. Y es ahí
donde comienzan mis conexiones y comenzamos a hablar y bueno, incluso te conozco como líder de la resiliencia en Colombia y comenzamos a hacer la proyección para hacer una beca y poder tener el curso de gestión de riesgo en Turín. Ajá. Y así que viajamos para Italia a formarnos y a conocer las metodologías más actuales en temas de gestión de riesgo, donde uno de los docentes pues era Henry Peralta Buritica. Así que estuvimos allá durante el tiempo de estos cursos, los cuales nos vino con otra mentalidad, pero te cuento que cuando yo solicité el permiso para irme a Italia con todos los gastos pagados, el cuerpo de bomberos no me lo dio. Eso Y, y normalmente pasa. Eso ha sí, pasado con muchos estudiantes que dicen, no les dan los permisos y al final terminan en Italia. Ajá. sí, entonces yo me fui y yo estaba allá, conversamos contigo algunas cosas, algunas ideas, yo contento, volví a mi trabajo, tal vez tenía mayor enfoque, iba a trabajar al departamento de, siempre quise trabajar en el departamento de diseño de la ciudad y bueno, pensaba eso, pero no fue así, más bien todo lo contrario, regresé y tenía en Ecuador un juicio laboral por abandono de trabajo, con visto bueno. Entonces, bueno, entonces yo agradecí a los señores oficiales, no peleé, te cuento, ¿no? Puse mi renuncia así, toma, aquí está mi renuncia, yo podía pelear un juicio y todo, y tal vez quedarme, pero no fue así. Me sentí muy sólido en el tema de los nuevos conocimientos, de tratar ahora con una visión más amplia el tema de la gestión del riesgo, el tema de la reducción del riesgo, el tema de la estructura ya con el nuevo enfoque en el marco de Sendai, ya vivíamos el marco de Sendai y sus 10 aspectos, y entonces comencé a conocer esa estrategia, a entrar a la lectura, a seguirte, a conversar, a ver algunos proyectos y decidí pues armar el tema de tener una consultora en temas de gestión de riesgo mientras me seguía formando como ingeniero en gestión de riesgo, sabiendo de que el título de tecnólogo pues me hacía un peso ahí de tener un título intermedio y así que armé la consultora y bueno, nos salieron algunos proyectos privados, nos mantuvimos algunos años dándole soporte a dos empresas que prácticamente me sostuvieron el equipo. Yo llegué a tener aquí hasta 8 personas, 8 profesionales trabajando en GESINRI, dentro de la consultoría, haciendo algunos proyectos y entonces nos mantuvimos ahí y comenzamos a vincularnos con los organismos de respuesta de otros lados, de otras ciudades, a unirme con uno de mis grandes amigos, compañeros de lucha, de trabajo, de apego, que es Andrés Norman Santana, con los cuales hemos, no te escuché de tu audio ahí, Perdón, un Henry. saludo, te lo tenía apagado. Un saludo para Andrés Norman, quien está escuchando, un gran líder de resiliencia también en Ecuador. Entonces con Andrés trabajamos en algunos puntos pues hicimos algunas estrategias para vincularnos con empresas públicas, privadas, en proyectos, con gente de aquí, de afuera también. Estuvimos trabajando con un equipo colombiano de bomberos en un proyecto para la ciudad de Santa Elena. Y bueno, nos vinculamos en eso, en poder generar consultorías, asesorías y diseñar algunos temas que las empresas todavía no manejaban, el tema de gestión de riesgo de desastre y también en el enfoque de seguridad y salud ocupacional. Y entonces después de eso, incluso en la universidad promovimos el tema de la resiliencia como un factor prioritario y pues tuvimos el honor de invitarte, de buscar todos los mecanismos para que estuvieses acá en uno de los primeros eventos que la universidad marcaba donde los estudiantes eran protagonistas de ese desarrollo y donde los temas eran totalmente innovadores, como el tema de la estructura del marco de Sendai, el enfoque global y los aspectos de los 10 esenciales. Entonces, desde ahí estamos luchando de ciudad en ciudad. Yo traté de seguir promoviendo el tema de la resiliencia, pero habían los protocolos para ser tu promotor. Y bueno, siempre ha faltado el carácter político, no me he metido nunca a la política, he estado siempre paralelo. Y estuvimos trabajando, pero en el último año, el año anterior, tuve la invitación de uno de los directores del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo para trabajar. Me llamó, me dijo, Wilfrido,
quiero tenerte en mi equipo, ven, vamos a estar un año hasta que termine el gobierno. Entonces, acepté vincularme con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, donde en los conocimientos que había adquirido del tema de resiliencia, el enfoque que le habíamos dado también a la ciudad, porque también te digo, debo agradecer muchísimo a Juan Ramírez Ponce, que también ha sido mi compañero de clase, mi profesor, pero también ha sido mi amigo, en decir, mira, Wilfrido, hay estos proyectos, mete por favor tu mano, vamos a ver si hay alguna posibilidad, nosotros solamente vamos a hacer una referencia porque tú tienes el peso y estuvimos trabajando en proyectos, me dio la oportunidad porque él fue el director de gestión de riesgos de la ciudad de Guayaquil, una de las ciudades más grandes del país, y fue uno de los promotores para que Guayaquil tenga la calificación de ciudad resiliente y entre en un proyecto internacional de Naciones Unidas en el tema de promover la resiliencia a nivel local con enfoque visión internacional. Así Wilfrido, que, dime. Wilfrido, revolviéndonos un poquito el tema, me gustaría mucho que han habido eventos en Ecuador, pero yo quiero que nos compartas un poco antes de continuar la otra parte, porque quiero llegar a un evento, bueno, quiero que trabajemos en el evento del terremoto de hace unos años. Yo recuerdo que estábamos a punto de hacer un evento en un curso en Ecuador, en ¿En Guayaquil, Ecuador? y ocurrió el Sí, sí. terremoto, lo sentimos aquí en Cali, muy fuerte. Y bueno, cuéntanos un poco de la experiencia, Wilfrido Rosales. Bueno, Eh, ¿Cómo fue esa experiencia del terremoto en términos de lo que a Wilfrido Rosales le generó como aprendizaje para construir resiliencia de ciudades? Porque yo sé que muchos de esos aprendizajes luego tú los trasladaste pues a todo lo que haces y que hiciste con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre digamos, de Ecuador. Cuéntanos un poco de eso para luego irnos también a lo que es la actual o lo que ha sido la actual pandemia del COVID-19, porque de alguna manera también ha afectado y afectó gravemente a Guayaquil, para que nos cuentes de una manera muy sintética estos dos eventos, de cómo ha sido los aprendizajes que Wilfrido Rosales ha tenido con estos dos eventos y cómo ha sido su participación precisamente en ayudar un poco digamos, a detener estas temáticas y ayudar a mitigarlo. ¿Cómo ha sido eso? bueno, fue para mí una de el terremoto del 16 de abril del 2016 fue para mí una gran experiencia de conocimiento, de aplicación técnica, de análisis, de investigación y de ver acciones que nos podían permitir medir nuestro nivel de respuesta que teníamos hasta ese momento, ¿no? También fue el punto de ser convocado por amigos a quien acá se los conoce como gente del gurú de la gestión del riesgo de desastre. Así que estaba el viceministro, amigo mío, a cargo, y bueno, se hizo una propuesta de que fuera yo a la zona cero a levantar información y poder compartir con los otros analistas información y poder asesorar o poder traslapar información, saltar información entre el Servicio Nacional de Riesgo y el territorio propiamente afectado. Así que eso ocurrió el día sábado, en la madrugada me contactaron, Wilfrido, ¿estarías dispuesto en un momento a salir? Claro, claro, por supuesto. Así que el día domingo, ya en la hora de las noches, me habían asignado un presupuesto. Yo fui al territorio, para qué te voy a indicar, con un presupuesto. Me contrató el Servicio Nacional, pasó muchas horas viendo cómo hacía un contrato inmediato para que Wilfrido trabaje un mes. Y me asignaron un vehículo de Amagua, de un ente que prestó el vehículo, y pues yo armé un equipo de respuesta para asistir al territorio. Así que llegamos en la mañana del día lunes con noticias realmente escandalosas en el tema del marco de comunicaciones. CNN hacía un reporte, y te voy a decir, en vivo, transmitiendo, diciendo, tenemos una ciudad destruida, tenemos una ciudad que el olor a cadáver no se soporta. Y bueno, la reportera lo que decía era verdad.
la ciudad estaba destruida, el olor a cadáver era tremendo porque ella estaba reportando a 200 metros del cementerio. Y en el cementerio se habían abierto las bóvedas, se habían partido las bóvedas, y créeme lo que era el ingreso a la ciudad, y era un olor tremendo, tremendo. Entonces, rápido se trató de hablar con este canal para que realmente explicara lo que estaba pasando, porque el tema de destrucción de la ciudad sí era grande, pero el problema del olor al ingreso a la ciudad era algo que no se lo debía exagerar así y exponerlo al mundo así, ¿no? Entonces, una de las primeras acciones fue conversar con el cuerpo de militares, el equipo del ejército, de un equipo de ingenieros del ejército, y a menos de 1 kilómetro había un campamento, y entonces esas volquetas vinieron con retroexcavadoras y comenzaron a cubrir y dejar montañas, hay pirámides hasta después. Pero realmente eso en 2 horas de trabajo de este equipo se controló y la ciudad en ese sector pudo calmarse. Luego estuvimos trabajando en el ingreso de recursos hacia la zona y en las primeras horas del gran movimiento, de la confusión, de quién darle disposiciones, pero pudimos poner en práctica lo que habíamos aprendido, ¿no? Y algo que yo estuve en mi mente fue llegar al territorio con un plano. Yo debo llegar con un plano, Wilfrido debe llevar, así que yo molestaba acá en el Servicio Nacional de que yo tenía que llevarme 4 copias de plano impreso de Pedernales o alrededor, si no, yo no salía. Ahí estuve hasta que me las dieron. Así que yo me fui con esas 4 copias del plano y con mi equipo. Y entonces cuando ya nosotros estábamos en la zona que habían elegido para el campamento, había una reunión con el ministro Serrano, me acuerdo muy bien, con un plano de una A4. Ahí la policía marcándole una A4, diciéndole aquí estamos haciendo una intervención y los bomberos están trabajando acá, los que están llegando, pues recién se está organizando la cosa. Entonces alzamos la mano, lo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, diciéndole podemos facilitarle un plano. ¿De qué institución ustedes? Pues yo tenía chaleco del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y era parte del Servicio Nacional de Riesgo. Entonces tuve la oportunidad de inmediatamente colocar el plano y decirle que si podíamos alinearlo en el tema del sistema de comando de incidente. Y ahí, viendo algunos indicadores y todo, pero ¿y quién es este man? ¿De dónde salió? ¿Por qué está dando disposiciones? Los tenía a los analistas, si me decían qué tenemos que hacer, pero en todo caso mi sistema era netamente administrativo. Yo iba con un enfoque claro de hacer un levantamiento primario del riesgo, del impacto que habíamos tenido y organizar una evaluación de daños, ¿sí? Un EDAN. Entonces, estuvimos trabajando ya prácticamente la tarde del día lunes, enviando algunas fotografías que evidenciaban el daño estructural que teníamos. Las operaciones, evidenciaban las operaciones y los equipos de intervención que teníamos en Pedernales, la forma como se estaba tratando los cadáveres, cómo la policía estaba haciendo el trámite judicial para el tratamiento y entrega de cadáveres, la zona que se improvisó para que se hicieran velatorios masivos, y luego en la zona que se improvisó para generar una tumba, perdón, una zona de una fosa común para irlos colocando ordenadamente, llevar el tema de los registros, que muchas veces todo eso se encargaban sus propios familiares. Entonces, esa noche estuve ahí y eso de entregar el plano y dar una primera explicación y todo, pues me hizo muy amigo de los policías con los cuales yo fui invitado a su campamento, a quedarme en su campamento. Y así que me quedé ahí, me dieron de comer, y al día siguiente estuve muy temprano, listo con equipos de bomberos para poder continuar con lo que era mi trabajo, que era hacer un levantamiento de información del territorio y mantener informada a un director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, una directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, y estar conectado con las actividades que pasaban, porque ya el Servicio Nacional enviaba a un encargado, un representante de ellos en el territorio para que pueda enlazar y tener informado al ministro
que asumió realmente. Se había entrenado otras cosas, pero nunca se aplicaron realmente, ¿no? Ecuador Frente a eso, fueron ahí. ajá, frente a eso que estás diciendo, ¿cuáles son los aprendizajes que ese escenario te da para construir resiliencia en ciudades? Cuéntanos así rápidamente, si yo te dijera, ¿cuáles cinco aprendizajes que a Wilfrido Rosales como bombero, como voluntario, como también parte del sistema que ha sido como empresario, le dio ese escenario de daño, terremoto, en lo que ahora Wilfrido trabaja en la construcción de la resiliencia? ¿Sí? Por lo menos cinco aspectos que tú consideres que ese evento te enseña a ti para luego dar un testimonio positivo hacia afuera. ¿Cuál es lo positivo de eso? Lo positivo es de que estos eventos realmente miden el nivel de organización y coordinación Ujú. para comprender el tema del impacto que puede tener. Podamos tener la medición del daño estructural y que el gobierno local conozca sus responsabilidades, que todos conozcan el protocolo de procedimiento que se tiene. Entonces, lo que no se conocía, ¿no? Y entonces el gobierno, que hasta ese momento muy autoritario, no manejaban temas de desastres, pero quisieron imponer su manera de administrar y pensaban que se debe administrar como ellos administran cualquier empresa, ¿no? Entonces, pienso que uno de los puntos fue el tema de la organización y la coordinación, que pienso que se logran con los ejercicios de mando y control en los territorios y que eso fortalece el accionar de los organismos de respuesta y el accionar entre el COE, entre la estructura del COE y las estructuras de los diferentes comandos de incidentes que pueden haber como factor de respuesta muy bien organizados, muy bien distribuidos, con el esquema ya para poder activar los sistemas internacionales. Otro punto que me enseñó era la falta de presupuesto, ¿no? No tenían presupuesto, es decir, no había una planificación y por lo tanto el país debe saber que debe haber una inversión en el tema de, de respuesta y debe haber un presupuesto para poderlo inmediatamente activar en el caso de un evento como el que tuvimos en Pedernales, en Ecuador, ¿no? Más de 600 muertos y entonces teníamos que trabajar. Otra cosa fue el tema de la información, la falta de información y el tema de aplicar los reglamentos ya establecidos. Fue muy difícil levantar en las primeras horas. En los primeros 2 días fue muy difícil, yo lo vi así, ya arreglarte. Fue en el tercer día donde tenemos un mejor enfoque, pero ya había gente de Naciones Unidas, ya estaban los equipos de respuesta internacionales, estaba el asesoramiento mucho más centrado del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, y se estaban manualizando, es decir, viendo cómo era el tema del manual para poderlo enfocar. Entonces pienso que aún en ese momento no teníamos una amplia preparación técnica, el conocimiento lo teníamos, ¿ya? Y algo que aprendí también es el querer tener el mando, ¿no? El tener el mando desde los puntos, desde los sectores políticos. Acá no peleaban los bomberos, mire, asignado a tal sector, vaya y ahí tenemos 10 personas que están reportadas como perdidas, tal vez sean víctimas, vaya. Y bien, pero teníamos el mando político entre aquellos que habían sido parte de un escenario de gestión de riesgo, aquellos que creían tener el conocimiento y aquellos que no, y entonces teníamos también un presidente que a veces tal vez no estaba bien orientado en el tema, en la toma de decisiones de este tipo, ¿no? Ahora Entonces, vamos, ese es uno de los Wilfrido. puntos que te puedo decir del aprendizaje, de observar, y que ahora hemos hecho tantas simulaciones, simulacros, simulaciones que nos permiten, pienso, tener un mejor nivel de respuesta hoy por hoy. Ahora vamos ya al 2020. Bueno, para los que se conectan a esta hora, bueno, hay mucha gente que se está conectando y que nos están enviando muchos saludos de muchas partes de América Latina y del Caribe. Muchas gracias por seguirnos, por estar aquí con este gran líder de resiliencia, que nos está contando parte de su experiencia real, ¿sí? Aquí en este programa tratamos de mostrar a los líderes en resiliencia que de alguna manera están construyendo país, están construyendo patria y que nos permiten en este espacio compartir algunas experiencias para tomar lo mejor de ellos y poder mirarse como en un espejo, si uno está en esa misma línea y tener unos aprendizajes nuevos.
Vamos ahora al 2020, estamos en un espacio bastante complejo de pandemia. Hemos visto que Guayaquil ha sido una de las ciudades en América Latina que fue bastante impactada por este tema de la pandemia. Ya digamos que reconocemos todos estos temas y yo quisiera, en el marco de esa pandemia, Wilfrido Rosales, como líder en resiliencia, que le ha tocado vivir muchas situaciones difíciles en el manejo de esto y conocer de primera mano digamos, las dificultades que esto genera. Eh, ¿Qué elementos tú podrías compartirnos a todos los que nos están escuchando que serían, en el marco de esta pandemia, son necesarios empezar a construir valga la redundancia, para construir resiliencia? ¿Sí? Resiliencia en los territorios, resiliencia en el sistema de salud, resiliencia personal, resiliencia económica, resiliencia en todos los aspectos. ¿Qué elementos tú consideras que son fundamentales para esa, desde tu experiencia? Yo pienso que uno de los puntos más importantes en los que debemos trabajar es en poder generar una excelente organización y una excelente coordinación para poder aplicar los planes que tenemos. Ecuador es un país que ha tenido muchísima ayuda internacional, un país que ha aprendido de los eventos anteriores y que hoy tiene una muy buena visión de la comprensión del riesgo de desastre, porque ya no se prepara no solamente para responder, sino que se prepara para reducir el nivel de riesgo. Entonces, desde ahí lo que pienso es que debe haber una sociedad mucho más comprometida desde el marco político, como un nivel de gobernanza en la creación de política pública y en la exigencia de la aplicación de esa política pública, para que se puedan concebir las estructuras del análisis de riesgo ya establecido en nuestro país. Nosotros, digo, tenemos un excelente nivel de respuesta, tenemos una excelente concepción, aunque carecemos de una ley, los reglamentos que tenemos nos permiten actuar generando intervención y que son modelos de niveles de intervención de administración para emergencia de Colombia, de Chile, de Japón, de España, que son modelos exitosos. Y entonces estamos trabajando, pero ¿cuál es el punto? El punto es que muchas veces nuestras autoridades se olvidan de los modelos de gestión para administrar los riesgos y para administrar las emergencias. Y solo los aplican cuando están viviendo el momento. Entonces, ahí hemos tratado de tener un cambio de cultura en la aplicación, más que todo en los modelos de Guayaquil, para trabajar desde las simulaciones y los simulacros que nos permitan fortalecer los planes y poder aplicar realmente modelos de mando y control en situaciones de emergencia. Entonces, yo te digo, la experiencia acá es que las personas, los gobiernos, las personas generen una estructura del plan, desde sus planes, que sale desde lo más chiquito, que es el plan familiar, pero que sea integrador en la familia, en la comunidad, en el territorio y que vaya desde lo local a lo global, que es uno de los puntos de exigencia de la estructura del marco de Sendai. Entonces, partiendo desde ahí, hoy por hoy, te digo, el Ministerio de Educación hizo muchos trabajos en exigir que los centros educativos tengan cada mes, un simulacro de evacuación por terremoto, simulacro de evacuación por incendio, simulacro de evacuación por inundaciones. Nuestros niños, si bien es cierto, tienen la idea que ahora hay que fortalecer mucho más y que la pandemia nos dejó, pues, un grado de desnudez en el tema de la planificación y en el tema de la asignación de presupuestos. Nada más, o sea, el tener recursos económicos que nos permitan ser excelentes tomadores de decisiones y que quien esté dirigiendo realmente sea acorde a lo que teníamos planificado bajo ley o bajo el esquema del marco constitucional que nos rige y que muchas veces no ha sucedido así. Frente a Y eso, que esas son las Wilfrido, falencias. ajá, Wilfrido, frente a ese punto que estás planteando, yo quería ya redondear porque, bueno, el tiempo ya se está agotando. Está muy interesante esta charla y pues la idea es que podamos tener más espacios
Bueno, Wilfrido dirige el Epicentro Ecuador y yo pienso que podemos estar hablando en otro programa de precisar estos temas más a profundidad, porque yo sé que hay mucho interés por parte de las personas que nos están escuchando, que nos están mandando muchos saludos, pero yo quisiera ya para ir redondeando y conectándolo con eso que estás diciendo, la importancia de tener presupuesto, la organización, etcétera. Pero detrás de eso, tú decías algo muy fundamental, debe haber un liderazgo, alguien que de alguna manera lo ejecute. Yo te voy a hacer una serie digamos, voy a mencionar una serie de palabras en el marco de eso que estás diciendo, y tú la vas a asociar y vas a decir por qué es importante cada palabra. Y esas palabras tienen que ver con esas cualidades que muchos de nosotros tenemos que cultivar para construir la resiliencia, como las has construido tú, como líder en resiliencia, ¿sí? Entonces, te voy a mencionar algunas palabras y tú vas a plantear rápidamente, mencionar algunas características de por qué es importante y lo vamos haciendo así ya en estos últimos minutos que nos quedan ya para despedirnos. Autoconocimiento. Importante para enfrentar eventos, cualquier evento, el autoconocimiento. La segunda, el compromiso. Parte fundamental de una sociedad que tiene conocimiento y que se propone llegar a un punto, que tiene un marco, una estructura bien dada y que trabaja para llegar ahí. Si no hay compromiso, no llegamos. Y es lo que hoy falta en mi país en temas de reducción de riesgo de desastre. Un compromiso social de cada una de las personas que digan, si yo hoy tengo una casa que sé que es vulnerable ante los sismos, me comprometo que esa estructura en 5 años la vamos a mejorar bajo este esquema, porque el conocimiento está, pero su compromiso, entonces, el compromiso es vida. Compromiso es vida. Respeto. Capacidad de hacer las cosas bien, capacidad de tener principios y valores. Inclusión. Saber que priorizamos la participación de todos los ciudadanos en toma de decisiones, en establecer mecanismos para que todo tipo de personas se sienta parte de una sociedad. El respeto a todo lo que se ha creado como sistema de ordenanza o como política pública, todas las personas tienen derecho a participar, a dar su criterio y a sentirse libres y a sentirse queridas y a sentirse incluidas en lo que nosotros hacemos. No hay Confianza. diferencia. Confianza. Cuando el hombre está lleno del conocimiento, habla de eso porque eso es su espíritu, a saber que puede hacer las cosas bien porque está enmarcado en el punto anterior, que es manejar un excelente principio. Dar. Dar. Es una estrategia de servicio, es medir el nivel de humanismo que tienen los pueblos, el ser humano como tal. Es darse cuenta de que si hablamos de resiliencia, hablamos de dar conocimiento para la vida. Yo admiro una de tus frases en uno de tus libros ahora, en uno de tus libros, donde hablas de resiliencia para la vida. Y ahí incluso traía la reflexión que cuando a ti te gusta una flor, no la arrancas, ¿no? Dices, ¿no? Tú la cuidas, tú la proteges. Entonces estamos ahí buscando siempre el bienestar de la gente. Articulación. Un mecanismo, un sistema que nos permite integrar todo lo que ya tenemos. Sí, eso es todo. Articular todo lo que tenemos. Flexibilidad. Si no somos flexibles, nos rompemos. Y una persona resiliente debe marcar esa la diferencia, porque ahí mide 2 factores, la capacidad de resistir el evento y la capacidad de adaptarse plenamente a él. La creatividad. Factor importante para reinventar. Yo hablaba con Henry Peralta hace tiempo y decía, ya todo está hecho, hermano. Todo está hecho. Ahora tenemos que mejorarlo, reinventando y utilizando la creatividad de cada uno de nosotros, de ver las cosas, de imaginar el tema. Y ahí yo tengo que ver y felicitar a la comunidad ecuatoriana porque nos estamos reinventando todo. La gente ha aprendido a adaptarse
la gente está siendo resiliente en mi país, pero sin darse a lo mejor cuenta, ¿no? Se ha adaptado plenamente, ha absorbido como una esponja el momento que nos está pasando y está demostrando esa creatividad en ventas, en el enfoque de la gestión del riesgo, en el enfoque de cómo estamos llevando las cosas para mejorar y sacando, utilizando todos los medios de vida para poder, hermano, subsistir en el medio que estamos, pero sabiendo de que estamos trabajando y dejando bases para nuestras siguientes generaciones. Y la última, Wilfrido, comunicación. Ajá. Creo que es parte fundamental de todo de estas palabras que las podemos concadenar como una sola estructura, ¿no? Si no estamos comunicados, ahora nos estamos comunicando hablando de resiliencia de nuestros territorios, estamos viendo dos personas que están en países diferentes y que tenemos una sola meta, pero que la hablamos, la socializamos y la analizamos y la vemos cómo se desarrolla en nuestros territorios. Pienso que factor prioritario la comunicación para que todo proceso que se lleve tenga éxito. Si nos comunicamos, entonces usted va a poder entender. Si nos comunicamos, vamos a tomar decisiones. Si nos comunicamos, vamos a vivir lo que nosotros estamos exponiendo como bienestar para nosotros mismos y para nuestra comunidad como base prioritaria. Bueno, y entonces ya para cerrar este espacio, yo siempre hago una pregunta a todos los líderes de resiliencia que pasan por este programa. ¿Cuál es el mayor sueño de resiliencia que tiene Wilfrido Rosales? Saber que mi territorio ha hecho los cambios para enfrentar eventos adversos. Saber que realmente la comunidad tiene muy claro cómo le podemos ganar el impacto a los sismos. Saber que tenemos muy claro cómo le podemos ganar el impacto a las inundaciones, que ya es un éxito en mi ciudad. Hay un gran programa para el manejo de inundaciones, pero no un gran programa para el tema de sismo. Y saber de que los campos políticos están direccionados por gente que tiene muy clara la gestión del riesgo, el enfoque que hay que dar a la gestión del riesgo, como el cambio y el desarrollo de los territorios y la inversión que hay que tener eso. Cuando mi ciudad esté trabajando en tener un presupuesto establecido para la gestión de la reducción del riesgo de desastre, cuando estemos trabajando en los territorios de alta vulnerabilidad sísmica que tiene la ciudad, entonces, y donde yo he participado, entonces estaré contento de saber que hemos, hemos puesto un grano de arena en la construcción de resiliencia en el territorio. Hemos trabajado porque nuestra gente sea más humana, porque nuestra gente comparte el conocimiento y que use esos conocimientos como parte de su vida y que lo deje, lo ponga como un legado para las próximas generaciones. Cuando sepa que un niño me dice, cuando haga mi casa voy a utilizar este plano, entonces sé que lo va a hacer bien, que lo va a hacer por parte, pero que lo va a hacer bien. Y eso es lo que me motiva a visitar escuelas, a trabajar con Cruz Roja, a estar horas tras horas con la comunidad, andando en bicicleta, porque me beneficia a mí también. Yo estaba obeso, estoy bajando mis niveles de obesidad, Henry, para ahí. Pero enseñando a la gente la importancia de reducir los niveles de gasto de los hospitales en mi ciudad, de decirle, mira, vamos a ahorrarnos $1.000 millones, porque este programa que estamos haciendo con Cruz Roja, que esperamos tenga 500 beneficiarios, reducirá niveles de mortalidad por el tema de obesidad e infartos. Va a reducir el nivel que la gente tenga enfermedades de triglicéridos, colesterol, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Motivándolos a que anden en bicicleta, un deporte de bajo impacto. Entonces, cuando esos factores se den y la gente comprenda que la resiliencia es para la vida, utilizando palabras de tu libro, Resiliencia para la vida, y comprenda la importancia de poder prepararnos para resistir, para adaptarnos a esos impactos, entonces vamos a vivir en una, ciudad, en una sociedad muy equitativa, en una sociedad humana, Henry, donde podamos compartir, donde los valores, los principios son la parte fundamental del ser humano
y donde la gente con una sonrisa siempre demuestre lo seguro que se siente en todo lugar. Muy bien, y con ese último mensaje final de Wilfrido Rosales, quiero agradecerles a todos ustedes por la participación en este espacio. Wilfrido, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido agradable, como siempre, conversar contigo. Hay muchos temas que son interesantes poder profundizar. Esperamos tener otros espacios, pero creo que queda claro, digamos, ese trasegar tuyo, el interés, la vocación de servicio que siempre estamos aquí mostrando, porque lo que estamos mostrando en este programa de Líderes de Resiliencia es aquellos líderes de carne y hueso que de alguna manera están haciendo desde su campo de acción, desde cualquier área de trabajo, están motivando la construcción de resiliencia. Wilfrido, muchas gracias por la participación y un mensaje final para todos los que de alguna manera quieren convertirse en líderes de resiliencia. ¿Cuál sería tu mensaje final? Los desastres naturales no existen. Desde ahí partimos con una perspectiva sistémica de la resiliencia como tal y ese enfoque que tenemos que darle basado en planificación, en un proceso administrativo que enfoca la planificación, la coordinación, la dirección y el control. Si nosotros nos volvemos buenos administradores de nuestras vidas, vamos a ser buenos administradores del entorno en que estamos, vamos a ser personas resilientes, con capacidad de podernos adaptar, resistir, absorber, pero que esa capacitación que hemos tenido nos permite abrirnos inmediatamente horizontes. Los nuevos líderes deben ser personas que tengan la resiliencia puesta en su mente y en su corazón para hacer ese cambio vital que necesitamos. Ciudades sostenibles, ciudades ecológicas, ciudades sanas, pero ciudades con sentido humanista, ciudades con gente que pueda compartir, de dar, de ser siempre equitativos con los demás y de preocuparnos aún a costa de nuestras propias vidas, ¿no? Henry, yo más bien contento contigo por la invitación hecha a ser parte de uno más de estos colaboradores resilientes a nivel de América Latina y el Caribe. Tu referencia a nivel de los territorios es muy grande y junto a ti, aprendiendo de tu apostolado en resiliencia que llevas, seguir sumando a ser un indicador más acá en mi país de esta palabra nueva, de esta palabra que todo el mundo la debe conocer, pero más allá, el contenido debe vivírselo. Y entonces nosotros estamos para que la gente viva la resiliencia, dando conocimiento, diciéndole su nivel de vulnerabilidad e invitándolo a que esa vulnerabilidad la puede reversar y que simplemente es un juego matemático y llegando a ellos por mecanismos que no necesariamente deben ser políticos, pero llevando también ese mensaje a la parte de los líderes que lleva nuestro país en el enfoque que tiene la estructura, por ejemplo, en el marco de Sendai que termina en el 2030, que genera la información adecuada a cada uno de los territorios para poder marcar la diferencia y poder realmente sostener los impactos de los eventos adversos que se pueden presentar. Y entonces ahí podremos decir, estamos preparados cuando tengamos muy claro en nuestra mente que los desastres naturales no existen, que los podemos contener, pero que tenemos que planificar para todo. Gracias más bien a ti, Henry, por tu invitación. Con los desastres naturales, entonces finalizamos esta gran presentación, este diálogo con Wilfrido Rosales desde Guayaquil, Ecuador, y a todos ustedes. Este ha sido el último programa de este año con Wilfrido, un gran cierre, un cierre de lujo. Y los esperamos entonces la segunda semana de enero, 14, jueves 14 de enero del 2021, donde vamos a encontrarnos aquí en este programa de 100 líneas de resiliencia. Muy buenas noches a todos, buenas noches, Wilfrido. Gracias a ti, Henry. Solamente quiero robarme unos segundos para Dale, decirles dale. que agradecerle a Héctor Paz, director de Epicentro a nivel ya de América Latina. Somos 5 países involucrados en el tema. Decirle que Ecuador sale en enero, la segunda semana de enero estaremos llevando el mensaje de poder reducir, de poder trabajar en temas de gestión de riesgo de desastres y de poder unirnos a ese gran grupo de profesionales que está trabajando y haciendo eco de la prevención en México, en Honduras, en Argentina, en Colombia, y se une acá uno más pequeño
Ecuador, estamos ya con el convenio del Colegio de Profesionales de Gestión de Riesgo. Esperamos sumar a la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo. También los invitamos, aprovechamos este espacio para invitarlos a ser parte de esto, donde tenemos más de 236 profesionales certificados en el país como ingenieros en administración de desastres y que están trabajando activamente, a que nos comenten así, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Viviendo la resiliencia y sabiendo de que esa forma podemos contribuir a hacer cambios grandes. Henry, una vez más, muchas gracias, discúlpame esos minutitos. No, fue un placer, mucho gusto. Había que decir ese último que has dicho, Epicentro Ecuador, entonces arranca también la segunda semana y esperemos entonces compartir con todos ustedes y llevando un mensaje positivo, un mensaje propositivo y también democratizando la gestión del riesgo, la protección civil, la reducción del riesgo y la resiliencia como elemento para construir sociedades más seguras, sostenibles y resilientes. Nos vemos entonces el año que viene. Chao, chao.